Hermano, buenos días, Dios le bendiga. Vamos a iniciar esta mañana con un estudio acerca de uno de los grandes pilares de la fe, y el más grande pilar que nos identifica a nosotros es la doctrina del santuario. Amén. La doctrina del santuario. Hay una cita que la hermana White escribió y vamos a hablar de sus contextos. Después pasaremos a la Biblia y estudiaremos en este día por qué está siendo atacado el santuario, porque no se comprende, no se entiende. Lamentablemente la mayoría de los que atacan el santuario son personas que estudiaron teología y son personas directores de escuelas de teología. Esa es una realidad. Y los que más estudian el santuario son los que más dudan del santuario, a menos que tengan fe y crean en la inspiración divina. Eso es, o sea, es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, la historia que vamos a tratar en esta mañana, y no solamente es la historia de un hombre, es la historia de todos los que han dudado del santuario, incluyendo desde Satanás, ¿verdad? Desde Lucifer allá en el cielo, ¿verdad? La Biblia habla de Lucifer: ensuciaste tu santuario. Él no entendió lo que significaba vivir en la presencia de Dios y estar al lado de la presencia de Dios. Y él mismo decidió ensuciar el santuario, como dice la Escritura, con la multitud de tus rebeliones, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar rápidamente de un hombre. No lo traigo aquí porque nada más vamos a hacer una breve reseña y más nos vamos a ir a la Biblia y al Espíritu de Profecía, ¿sí? Sobre todo, este tema del santuario, hermanos, los evangélicos no lo creen, muchos adventistas tampoco lo creen, y voy a usar una cita del Espíritu de Profecía, pero sobre todo las personas hoy ya no creen en el don profético de la hermana White. Nosotros sí creemos. ¿Cuántos creen en el don profético, hermano? Amén. Amén. ¿Sí? Sin embargo, un servidor va a usar en su mayoría citas de la Biblia para que ustedes le hagan entender a otros con la Biblia, porque tú te encuentras hoy con un adventista que dice: a mí no me hables con el Espíritu de Profecía, solo con la Biblia. Entonces, con la Biblia, hermanos, los pioneros sacaron todo de la Biblia. Amén. ¿Sí? Y todo el entendimiento de la sierva del Señor en referencia al santuario vino a través de la Biblia. ¿Sí? Entonces, hubo un señor que se llamó Desmond Ford. Es el que más ha afectado la doctrina del santuario en los últimos años. Desmond Ford es un australiano. Fue un australiano. Estudió teología en el Colegio Adventista de Australia y después vino a hacer una maestría, a Estados Unidos, en Estados Unidos. Hasta ahí iba bien, ¿verdad? El problema es de que él se fue a estudiar. De que él se fue a estudiar, y los que están apuntando, o ustedes adventistas deben saber la historia. Él es el que más ha afectado el pensamiento adventista en cuestión de la doctrina del santuario. Se fue a estudiar con uno de los, entre comillas, grandes teólogos del mundo evangélico. Se llama F.F. Bruce. F.F. Bruce, así es, F.F. Bruce. F.F. Bruce es básicamente un futurista. Así de sencillo. El futurista niega el principio día por año. El futurista dice que todo se llevó y se realizó en la cruz del Calvario. El futurista niega que el cuerno pequeño es el papado. Dicen que fue Antíoco Epífanes, ¿sí? Bueno, esos son los preteristas, ¿verdad? Pero ahí entran también los futuristas, son lo mismo, vienen de Roma. Y después llega la iglesia adventista otra vez, habiendo estudiado con un futurista. Y en 1979 en un colegio adventista después de eso él sigue diciendo allá en Australia, empieza a atacar el santuario. Muchos pastores dejaron de creer, como nosotros entendemos, en la doctrina del santuario, y lo trajeron para Estados Unidos para enfrentarlo en Estados Unidos. Cuando lo quieren enfrentar en Estados Unidos,
Hay una reunión muy especial en 1980. Se reúne el presidente y una comitiva de teólogos, pero que no habían estudiado a profundidad el santuario como lo habían estudiado los pioneros. Y allí les da una, ¿cómo se puede decir? Una zarandeada. Les da una zarandeada tremenda, hermanos. Que él les empieza a hablar acerca, ustedes saben que el principio día por año está tan relacionado con el santuario. Porque Daniel 8:14 dice, y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será ¿qué? Será purificado. Y él dijo, ese principio no es válido, el principio día por año. Y les dijo, ustedes los adventistas nada más tienen 2 versos donde se basa el principio día por año. No hay ninguna base más sólida, más firme. Y la mayoría de los adventistas teólogos dijeron, sí, cierto, tiene razón. O sea, le dieron la razón a él. O sea, la mayoría de los teólogos hoy están por compromiso y por salario. La mayoría de los pastores están allí. ¿Cuándo ustedes han escuchado a un pastor que explique completamente la doctrina del santuario a profundidad con todas las bases? No, porque la mayoría piensa ya como este señor que ya murió, Desmond Ford. Él acaba de morir hace unos años atrás. Sin embargo, su esposa, que fue expulsada o fue desfraternizada juntamente con él, continúa mandando videos en YouTube y continúa diciendo a la gente sobre su doctrina. A grandes rasgos, él influenció para que el pueblo adventista hoy no tuviera una fe certera acerca de Cristo y su ministerio en el santuario celestial al final de los 2300 tardes y mañanas. Él lo influenció en eso. ¿Sí? Tan grande es su influencia que la tenemos en las 28 creencias. Bueno, no la tenemos porque nosotros ya no creemos esas 28 creencias, amén. ¿Sí? Entonces, por esa razón nosotros vamos a estudiar este tema. Y otra de las grandes influencias que él tuvo dentro de la iglesia adventista y que está en las 28 creencias, dice, la expiación se llevó a cabo, ¿en dónde? En la cruz. No posteriormente, así. Y es lo que vamos a estudiar nosotros esta mañana. La necesidad de un santuario celestial y la expiación. Esperemos nos dé tiempo. Si no terminamos hoy, que espero hacerlo, el día de mañana continuaremos con otra presentación. Celestiales, ¿está bien? ¿Sí? Pero hoy vamos a estudiar la necesidad de un santuario y la expiación. ¿Está bien? Sí. Bueno. Esta cita es muy famosa, es una cita de la hermana White. Dice, en el futuro surgirán engaños de toda clase. Esta es una cita que está tomada de un artículo muy grande. De un artículo dirigido a la iglesia de Battle Creek en Michigan. ¿Sí? Y ella les está hablando a los hermanos de Battle Creek en Michigan de que sigan adelante, no importa lo que esté pasando, que sigan adelante, dice. Y necesitamos, ¿qué dice ahí, hermano? Terreno sólido para nuestros pies. ¿Dónde encontramos el terreno sólido, hermanos? En la palabra de Dios. Nosotros podemos saber la doctrina del santuario, pero necesitamos tener terreno, ¿qué? Terreno sólido, terreno firme, una base inconmovible, inamovible. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque, vamos a seguir leyendo, necesitamos, ¿qué dice otra vez? ¿Es lo mismo terreno sólido que columna sólida? No es igual, pero aquí podemos decir el terreno, ¿qué? El terreno es sólido. No sé si se acuerdan que ustedes que han visto en internet las noticias, no hace muchos días se cayó un edificio en Florida, allá en Miami. Las columnas eran sólidas, pero el terreno, ¿qué? No era sólido. ¿Cuáles son las columnas de nuestra fe? Los 7 pilares. ¿Están basados en qué? ¿Y cuál es el terreno sólido? La Biblia y qué? Y el Espíritu, profecía.
Podemos saberlos, podemos estar sólidos en los 7 pilares, los podemos saber de memoria. Podemos estar convencidos de que el santuario es uno de los grandes pilares de nuestra fe. Pero ahora, ¿en dónde está fundamentado? ¿Que estudiamos continuamente la Escritura? Recuerden una cosa, que como pueblo adventista, allá hermano que estás viendo esta presentación, como pueblo adventista, seremos llamados a dar razón de nuestra fe. Y para eso necesitamos tanto terreno sólido como columnas sólidas. ¿Amén? Sí. Así que una de las razones que estamos dando esta presentación es que tú tengas terreno sólido y columnas sólidas. Sigue diciéndolo. Aquí la cita. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. ¿Quién lo estableció? El Señor. El asunto del santuario lo vamos a ver, es muy sencillo. Hay un santuario en el cielo. Dios se lo reveló a Moisés. Moisés tuvo que hacer de acuerdo a las copias que él, al modelo que él vio. Ahí en el cielo, eso es terreno sólido. No hay por qué dudar de eso. Les voy a decir una cosa. Este señor y la mayoría de los teólogos piensa que Daniel 8:14 no tiene nada que ver con Levítico 16. ¿Qué dice Daniel 8:14? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cuánto ha leído Daniel capítulo 8? Bueno, ahí en su casa ustedes se darán cuenta que Daniel capítulo 8 tiene que ver con las bestias o los poderes, Babilonia, Medo-Persia. No, sobre todo empieza desde Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿sí? Pisoteando el santuario y el pueblo de Dios. Y luego dice allí, Daniel 8:13, ¿hasta cuándo durará la visión de quién? Del continuo, que pone al santuario y al ejército, del continuo y la prevaricación desoladora que pone al santuario y al ejército para hacer ¿qué? Pisoteados. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces, estos teólogos actuales, modernos, contemporáneos, dicen, ahí lo que pasa es que Medo-Persia, Grecia y Roma están pisoteando el santuario. Y como lo están pisoteando, tiene que ser vindicado. Pero ahí no tiene nada que ver con la purificación del santuario de Levítico. Usted debe comprender y entender cómo está siendo atacado por medio de los teólogos. Repito una vez más. Ellos dicen que Daniel 8:14 no tiene nada que ver con la purificación del santuario de Levítico 16, el día de las expiaciones. Dice, allá era por los pecados del pueblo en Levítico 16 que se expiaba el santuario. Acá se tiene que purificar en Daniel capítulo 8, se tiene que purificar porque lo están pisoteando, ya lo acaban de pisotear Medo-Persia, ¿quién más? Grecia y ¿quién más? Y Roma. Hermano, la sierva del Señor dice que los peores enemigos, los más acérrimos enemigos serán, ¿quiénes? Los que una vez se gozaron en el mensaje de ¿quién? Del tercer ángel. Bueno, lo que vamos a estudiar, hermanos, es que necesitamos columnas, ¿qué? Columnas sólidas. Y lo que estos teólogos, ellos usan un método que se llama el método, escuchen bien, histórico gramatical. O gramatical histórico. Es decir, que si la gramática no va, entonces no lo acepto. Es decir, si la gramática no me dice que Daniel 8:14, la purificación del santuario tiene que ver con los pecados del pueblo, no lo acepto. Pero nosotros vamos más allá de la gramática. Nosotros vamos a la inspiración. Amén. Ellos se basan en la gramática, pero se olvidan de la inspiración. Y en la inspiración, hermanos, en el Antiguo Testamento solo hay un santuario. Amén. Solo hay un santuario en el Antiguo Testamento. En diferentes maneras. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, etcétera, ¿no? Las visiones que se le dieron a Ezequiel de un templo que no se construyó, el templo de Ezequiel. Entonces, los pioneros,
agarraban, escucha bien, Daniel 8:14, y cuando leyeron hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ellos dijeron, pues ¿de qué santuario está hablando? Pues la purificación del santuario de Levítico. Y ellos usaron el método de referencia o de comparación, ¿me explico? Pues es que solo hay un santuario en el Antiguo Testamento. Entonces la manera como interpretaron los pioneros por medio de inspiración, escucha bien, es muy diferente a la manera como hoy están interpretando los teólogos por medio del método gramatical histórico. Y es el método en que están infectados la mayoría de los teólogos, ¿sí? En lugar de creer a la inspiración, creen en este método. Bueno, sigamos leyendo. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. Ahora aquí viene muy claro el asunto. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de... ¿Qué dice allí? Entonces los pioneros adventistas creían que había santuario o que no había. Sí, que sí había. Tales como la doctrina de que no hay santuario. Ahora, escucha bien lo que dice la sierva del Señor. Este es uno de los puntos que inducirá a apartarse ¿de qué? De la fe. Y tú has leído la escritura que dice que al final del tiempo muchos se apartarán de la fe escuchando doctrinas ¿de quién? De demonios. Quiero decirles, hermanos, que la mayoría de los adventistas, muchos adventistas, no, y sobre todo los teólogos, no creen que hay un santuario en el cielo. Están creyendo doctrina de demonios, se han apartado de la fe, son los verdaderos disidentes. Estamos hablando de los teólogos, de los pastores. Dice, ¿dónde podemos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos, ¿qué? En los últimos 50 años. Es lo que dice la sierva del Señor. Amén. Bueno, a continuación veremos algunos puntos por los cuales, hermanos, el santuario que todos conocemos en la tierra, que Dios le mostró a Moisés y que le dijo que lo hiciera, ese santuario nos da el libro de Hebreos nos da algunas razones por las cuales, aunque era necesario para comprender la salvación, no era suficiente para nuestra salvación. ¿Sí? Y vamos a entenderlo. Vamos a la Biblia. Vamos a la Escritura. Vamos al libro de Hebreos. Y vamos a hacer un repaso rápido del libro de Hebreos en unos 10 minutos. ¿Está bien? Sí. Abran su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí en su casa? Abran su Biblia, ¿verdad? Y donde quiera que usted esté, abra su Biblia, ¿verdad? Si está debajo de muchos árboles, si está allá metido en la ciudad, abra su Biblia. Dice la Escritura. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a tardar 10 minutos mínimo en comprender y entender lo que nos dice el libro de Hebreos. ¿Traen sus Biblias? Dice Dios, Hebreos capítulo 1, habiendo hablado, ¿qué dice? Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo empieza diciendo, Cristo Jesús es mayor que los profetas. Amén. Mayor que todos los profetas. Mayor que Daniel, mayor que todos los profetas. Sigue diciendo la Escritura, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la imagen, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué dice? La purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. ¿Y qué dice el verso 4? ¿Hecho qué? Hecho superior ¿a quién? Jesús es superior ¿a quién? A los profetas, y Jesús es superior a los ángeles. Amén.
Bueno, Él es el autor de nuestra salvación. Ahora vamos al capítulo 3. Vamos rápido al capítulo 3. ¿Sí? Verso 3. Dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno de éste, cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo, el que la hizo. Hebreos capítulo 3, verso 3. Jesús es mayor que Moisés. Amén. O sea, voy a hacer un paréntesis. Pablo está escribiendo, el libro de Hebreos más o menos se escribe en el año 65. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén en el año 65? Los que han estudiado. Muy bien. En el año 65 había revueltas internas en Jerusalén. Ya se escuchaba que Roma venía, ¿qué? Que no es que nada más llegó a Jerusalén Roma así y la rodeó. Roma venía del norte y venía arrasando con los pueblos. Y los que no salían de esos pequeños pueblos se iban a la ciudad de Jerusalén. Perdón, los que salían, escapaban del asedio de Roma, de esos pueblitos judíos, huían a la ciudad de Jerusalén. Pero había personas que no podían escapar y los mataba el ejército de Roma. Roma no nada más que llegó a Jerusalén así de la noche a la mañana. Vino poco a poco, hasta que a todos los encerró en un solo lugar. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para comprender, hermanos, que la centralización no nos ayuda a nosotros. Todos estaban en varios pueblitos. Lean la historia. Año 65. Cuando Pablo escribe la carta a los hebreos, muchos de ellos estaban siendo asediados por el ejército romano. Y estaban huyendo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Estaban huyendo. Y en Jerusalén, lo principal que era los servicios del templo, el sacerdocio, los sacrificios. Ellos buscaban seguridad en lo que se les había enseñado que había seguridad. ¿En dónde? En el templo. No tanto en el que dirigía el templo, sino ellos buscaban seguridad en las paredes del templo. Ellos buscaban seguridad en los sacrificios del templo, no en aquel que simbolizaba los sacrificios. Ellos buscaban seguridad en la sangre de animales, no en aquel que estaba simbolizado por la sangre de los animales. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. No estoy diciendo que entender el santuario es malo, no. No puede, como ayer hablaba nuestro hermano Salomón, podemos conocer a profundidad el santuario. Pero si no vemos más allá de la sangre de los sacrificios y no vemos más allá del lugar santo y del lugar santísimo, nos puede pasar lo mismo. Es decir, llámese los 7 ¿qué? Y ahí puede estar nuestra seguridad, entre comillas. Pero si no vamos más allá de los 7 pilares, que cada pilar nos muestra una faceta de Cristo el Señor. Amén. Y esa faceta de Cristo el Señor, por la gracia y la ayuda de Dios, Él la tiene que vivir en nosotros. Todos los judíos iban amontonándose. Año 66, ¿qué pasó en el año 66? Sí, ya Jerusalén, ya empezó el primer asedio a Jerusalén. Ya para ese tiempo los judíos, muchos habían perdido su fe. Ya estaba llegando el desolador, que es Roma. Y Pablo estaba hablando a los cristianos judíos. Amén. Y les digo, ustedes tienen que tener una fe más grande, porque esto que va, la cátedra de Moisés y todo lo que Moisés habló y dijo acerca del santuario, va a ser destruido. Y su fe tiene que mirar más allá a alguien que simboliza todo eso. Amén. Hermanos, si estamos viendo esta serie de temas que se están dando aquí, es para que nuestra fe vaya más allá de nuestra doctrina, que es correcta, de nuestra base sólida de la Biblia,
y del espíritu de profecía, que es el correcto. ¿A qué voy? Recuerden que muchas veces el pueblo judío basaba su fe, tenemos el arca, y ahí la llevaba, ¿verdad? En defensa, aunque ellos se habían portado, ¿qué? Mal. Pero ellos tenían fe en el arca. ¿Y los salvó esa fe en el arca? No, agarraron el arca y se la llevaron. ¿Quiénes? Los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. ¿Tenían una fe sólida? Tenían las doctrinas sólidas, pero su fe no era sólida. Pablo intenta, más o menos viendo ya el desolador venir, ¿sí?, a Roma, asediando. Pablo intenta decirles, su fe debe ser más sólida, porque ese templo va a ser destruido. Ese sacerdocio va a terminar, hablando del templo, el sacerdocio levítico. Así que entre el año 65, 66 al 70, la fe de muchos judíos se desplomó. Porque el desolador vino, tumbó el templo, se llevó lo que se llama la menorá, es decir, el candelabro, ¿verdad? Hay un relieve donde van los romanos avanzando con eso hacia Roma. Y por eso Pablo les dice, Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que los ángeles y Jesús es mayor que Moisés. Amén. Vamos a continuar rápido. Entonces ya vimos en el Hebreos 3, Jesús es mayor que Moisés, verso 5, 3, 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo de Dios sobre su casa, la cual casa somos quienes, nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. En la esperanza. En el capítulo 4 tenemos el verso 4, dice, por lo tanto en cierto lugar dijo así, el séptimo día, y reposó Dios todas sus obras en el séptimo día. Ok. Miren, hermanos, los judíos guardaban el séptimo día. ¿Cuántos guardamos el séptimo día? Levante la mano. Ahí en su casa, ¿dónde está? Puede estar quizá en la montaña, ¿verdad? Bajo una palapa. ¿Por qué Pablo les dice allí y les habla del séptimo día? ¿Por qué les dice? Los judíos pueden estar guardando el séptimo día ¿sin quién? Sin aquel que es mayor que el templo, sin Jesús. Entonces en el capítulo 4 tenemos a un Jesús en que se puede encontrar el descanso del sábado. Amén. Y el descanso del sábado se puede encontrar en Jesús. Tenemos un Jesús relacionado con el sábado. Y estamos haciendo un resumen rápido acerca de el libro de Hebreos. Bueno, ahora vamos ahí mismo. En el 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó hasta los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es mayor que cualquier sumo sacerdote. Amén. El sumo sacerdote era el principal de los sacerdotes, encargado por un año de los servicios del templo, del santuario. Y Pablo les dice, miren, la orden sacerdotal va a ser destruida, en pocas palabras. Jesús es mayor que los sacerdotes. Amén. Jesús es mayor que los sacerdotes. Y me encanta el verso 19. En el verso 19 del capítulo 6, dice la palabra de Dios hablando de Jesús, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra ¿hasta dónde? Dentro del velo. Pablo le está hablando con un lenguaje del santuario. Amén. 6:19 de Hebreos. Ahí Pablo agarra y les dice, ¿ustedes se acuerdan del velo? Obviamente los judíos tenían en su mente el templo, el santuario. Y la hermana White dice que este velo es el velo que divide el atrio del lugar santo. Y les dice a los judíos, miren, Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús obviamente es Señor del sábado y el descanso del sábado lo podemos encontrar en Jesús. Amén. Y les dice, ¿saben una cosa?
Jesús es mayor que el sumo sacerdote, que todo sumo sacerdote, encargado de todos los servicios del templo. Jesús es más que eso. Repito, ya los soldados romanos venían para destruir Jerusalén. La fe tenía que cambiarse de lo terrenal a lo celestial. Amén. Y Pablo les dice en el año 65, les dice lo siguiente: la cual tenemos, hablando de Jesús, como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Y qué dice allí? Donde Jesús va a entrar. ¿Así dice? A ver, ¿cuándo es que Jesús entró al lugar santo del santuario celestial? No, a ver, repito una vez más. ¿Cuándo es que Jesús entró al lugar santo, no al santísimo, sino al lugar santo del santuario celestial? A ver, subió el día primero de su crucifixión, subió en el día de las gavillas, en el día de su resurrección. ¿Ese día empezó? Entonces hay que saber bien la respuesta. ¿Cuándo ascendió a los cielos? Después de los 40 días. Bueno, tenemos que entender una fría frase de la hermana White. Dice que cuando el Espíritu Santo cayó, era señal de que había iniciado su obra como sacerdote y rey. ¿Y cuándo cayó el Espíritu Santo? Entonces tenemos que entender varias cosas, hermanos. Necesitamos terreno sólido en nuestra fe. Porque tú puedes decir, bueno, puede ser el primer día cuando fue a las gavillas a presentarse como las gavillas. Puede ser a los 40 cuando él ascendió. O ya estando ascendido en el cielo, después de 10 días a los 50, fue que inició su obra sumo sacerdotal. Entonces debemos tener terreno, ¿qué? Sólido. Si no, te va a llamar ese sacerdote del toro y te va a dar una zarandeada. ¿Sabe que la mayoría de los zarandeados por ese sacerdote del toro es gente que no estudia? Es como si Goliat se agarrara con un judío que no iba como David, preparado. 40 años zarandeando, 40 días, ¿verdad? Perdón. Zarandeándolos un Goliat. Eso es el toro. Dice, tenemos una segura, firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Sí, fue en su ascensión cuando Él entró por nosotros, amén. Pero cuando entró más allá del velo, entonces te pregunto, hacemos la pregunta, ¿cuándo Jesús entró más allá del velo? ¿Cuándo inició su obra sumo sacerdotal? Como precursor nuestro. Antes, a los 10 días, estuvo 40 días aquí en la tierra. Hacemos un resumen rápido, esto lo predicamos hace 8 días en otro lugar. Cristo muere, el primer día de la semana asciende al trono, como la gavilla mecida. Ese mismo día regresa, está 40 días. Al día 40 sube otra vez, empieza el proceso de entronización, dice la hermana White. Tan pronto como esa ceremonia hubo terminado, entonces vino el descenso del Espíritu Santo y era señal de que Jesús había iniciado como rey y como sumo sacerdote. Había penetrado más allá del velo como precursor para ser una segura ancla para nosotros. Amén. Ya en ese tiempo habían pasado, estamos en el año 65. Cuando Pablo está escribiendo esto, ¿cuántos años tenía Jesús ya en el lugar santo, más allá del velo? ¿Cuántos años? Más o menos 30, 34. Y era necesario que Pablo les dijera dónde estaba su firme esperanza. En otras palabras, aquí Pablo les dice, miren, ya los servicios terrenales en el templo no funcionan. Lo más importante son los servicios allá en el cielo. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que en algún momento
los que han leído Conflicto de los Siglos, Pablo fue un profeta también, ¿verdad? Y Pablo entendía por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo escribir a Pablo este gran tema del santuario en el libro de Hebreos. Obviamente, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, pues, sabía de que le faltaban unos 5 años para que el templo de Jerusalén fuera destruido. Hasta el día de hoy, muchos judíos están yendo, y algunos que no son judíos, pero se hacen judíos, se ponen la gorrita y, ¿verdad? Ahí van al muro de los lamentos. ¡Ay, mi templo! Metan ahí sus papeles. Las personas que hacen eso, una vez entendido el Evangelio, vuelven a pisotear el Evangelio. Porque no entienden el asunto de que Pablo está diciendo, Jesús tiene 30 o alrededor de 30, un poquito más de 30 años, que ya penetró más allá del velo. Amén. Más allá del velo. En el lugar santo. Hermanos, dice, como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús es más grande que Melquisedec. Amén. ¿Quién fue Melquisedec? Sumo sacerdote en los tiempos de Abraham. Y luego más adelante dice, por el tiempo, más adelante dice, Jesús es más que Abraham. Amén. Y más adelante dice, Jesús es más que Aarón, el sacerdote. Hermanos, fíjate lo que dice la Escritura. Quiero que meditemos un minuto en esto. 6:19 dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra más allá del velo. ¿Para qué sirve un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Está el barco. El barco está en el mar. En el mar, las olas hacen que todo se mueva. ¿Sí o no? En el mar, la única seguridad en el mar para un barco, ¿cuál es? El ancla. Si el barco no quiere que se mueva, y ustedes lo han leído ahí en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice que se tiró el ancla, ¿lo han leído? Él andaba en el mar y Pablo era un viajero. La única seguridad para un barco en medio de la tempestad y en medio de tantos movimientos de las olas era sacar el ancla y que el ancla, ¿qué hiciera? Penetrar ¿a dónde? Traspasar el agua, pues, el nivel del agua, se fuera hasta abajo. Esa es la seguridad para un barco. Ahora pueden venir, ¿qué? Todo. Tormentas, tempestades. Pero si ese barco está anclado, ¿qué pasa? No se mueve. Amén. ¿Cuántos han dudado de esta fe? ¿Cuántos por ver a 2 o 3 de repente en su grupo dicen, ay, creo que ya, yo también? ¿Cuántos porque aquel hermano o aquella hermana con que salieron de la apostasía y ella o él o una familia o un grupo entero o un instituto entero regresó a la apostasía? Ay, pues ahí se sienten como barcos sin qué, sin ancla, y ahí se los lleva el viento ecuménico otra vez a Babilonia. Barcos ecuménicos sin ancla. Pablo les dice, va a venir el ejército romano, en pocas palabras. Va a tirar el templo, se va a llevar a los sacerdotes. Todo esto va a acabar, pero que su fe no decaiga. Hermanos,
El ancla no es una organización religiosa. El ancla no es un predicador. El ancla no son unos templos. El ancla es Cristo. Superior y mayor a Melquisedec, a Moisés, a Aarón, a los profetas, a los ángeles. Nuestra fe debe estar anclada en Él y pasar más allá del velo. Les dijo Pablo en el primer siglo a los primeros cristianos. Y a todos en algún momento nos llega el dolor o la muerte de un familiar. Y algunos, si no estamos anclados, nos va a mover. Y decimos como María y Marta, es que Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera qué. Ellos tenían base sólida. Tenían una doctrina intelectual sólida. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe en esa ancla en esta mañana? Hay un himno que así dice, ¿no? ¿Cómo dice el himno? Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna. Fija está, solo allí tenemos seguridad. Y el propósito de estos temas que están dando enfrente de la cámara es que nuestra fe siga. Dice que Él entró como precursor nuestro. Amén. ¿Cuánto peligro hay en este mundo y en este país? Al viajar, cuando vas a hacer la obra misionera, ¿cuánto peligro hay? Pasamos en medio de balaceras, pasamos en medio de asaltos, pasamos en medio de muertos, pasamos en medio de personas que a lo mejor tienen intenciones malas para nosotros. Pero vamos caminando, vamos avanzando, porque el ancla segura y firme, Cristo Jesús, está con nosotros y nosotros hemos confiado en Él. Te pregunto en este momento, como dice la Escritura en el 6:19, ¿dónde está tu seguridad y tu firmeza? En aquel que en el primer siglo entró al lugar santo. Y en 1844 pasó al lugar santísimo. Firme y segura ancla que penetra más allá del velo. Y si Dios quiere que después de este tema y de todos los temas que se ven aquí enfrente de la cámara, quiere que nosotros no vayamos confiando en el predicador. ¿Quién sea el predicador? Quiere que tengamos armonía unos con otros en nuestros ministerios donde estamos. Pero quiere que tengamos una firme y segura fe en algo que no se mueve. Amén. Vendrá la ley dominical. Esa estatua está ya, así como está allí, ya casi, hermanos, a punto de caerse. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y después aquí frente a la cámara vendrán otros a dar temas en cuestión de la situación que está viviendo el mundo. Y en medio de una pandemia, ¿dónde está nuestra segura y firme ancla? En medio de una pandemia. Y algunos, su segura y firme ancla es la vacuna. Ya estoy seguro. Ya no me va a pegar el coronavirus.
Esa es la firme ancla que tiene la gente. Y a veces cuando subo a los autobuses me encuentro gente, y usted ya se vacunó, porque no llevo, a veces el cubrebocas no lo llevo. Solo lo llevo por protocolo, solo para que me dejen subir, pero allí no está mi seguridad. No está, si no, no me dejan entrar. No está mi seguridad allí en eso. Oh, hermano, Dios quiere que practiquemos nuestra fe. Pablo le está diciendo eso a los hebreos. Amén. Bueno, qué precioso es tener una fe pura en Jesús. Hermano, si hasta allá va nuestra fe no va a ser sacudida, hundida, porque ese es el propósito del ancla en el barco. Que el barco permanezca en el mismo lugar. Sí, se puede mover un poquito para allá y para acá porque hay un periodo de tensión. Pero del lugar no se va a mover. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo a los hebreos es: no quiero que se muevan en ese momento del lugar santo a donde Cristo ha entrado. Y lo que no entiende Desmond Ford, lo que no entiende la mayoría de los teólogos que niegan que Cristo pasó al lugar santísimo, es que lo que Pablo está haciendo énfasis en hebreo es que Cristo acaba de pasar al lugar santo en el año 60, ya para el año 65 ya había pasado. Por eso dice, entró más allá del velo. Tenía más o menos unos 30 años que había pasado y no lo entendía. Es como ahorita muchos adventistas y muchas personas no entienden que desde 1844 ese Cristo que penetró más allá del velo, allá en el año 30, en la ascensión, y en el año 65 ya estaba allí y era un ancla para el pueblo de Dios. En 1844 pasó esa misma ancla, amén, al lugar santísimo. Muchos no lo entienden. Y esta pandemia ha hecho que se muestre qué ancla tienen. Es lo que ha hecho. Vamos a ver unas razones por las cuales Pablo dice en Hebreos: Cristo es superior a todos, Cristo es nuestra ancla. ¿Por qué? Porque lo que está aquí era necesario, pero no suficiente para nuestra salvación. El santuario era necesario para comprender la salvación, pero no era suficiente el santuario terrenal. Se necesitaba una firme ancla. Amén. En primer lugar, el primer punto es de que el santuario en la tierra no era suficiente, no estaba completo para nuestra salvación, porque había sacrificios continuos. Todos los días, el holocausto, en la mañana y en la tarde, y las continuas ofrendas, sacrificios continuos. Por eso se necesitaba un solo sacrificio. Amén. Y mientras hubiese sacrificios continuos, sí, en el año 65, aunque Cristo ya había ascendido al lugar santo y penetrado más allá del velo, los judíos no habían entendido que ya Cristo había penetrado más allá del velo y seguían haciendo sacrificios continuos. Y como no lo habían entendido por la buena, ahora por la mala. Muy pronto vendría el desolador Roma y quitaría esos sacrificios, ¿qué? Continuos, literalmente, porque ellos no entendieron que Cristo en la cruz del Calvario quitó el sacrificio y la ofrenda. No lo entendieron. Así que si no lo entendieron de manera espiritual, lo entendieron por medio del desolador. Y a la fuerza lo entendieron. Todo adventista que no entienda que tenemos una firme ancla en el lugar santísimo y que sus templos no tienen valor, pueden valer 6 millones, pueden valer 30 millones, ¿no? Que esas iglesias centrales, suntuosas, lujosas, la central, la madre de todas las iglesitas filiales, no tiene valor ante Dios. Lo que tiene valor es el ministerio de Cristo en el lugar santo. Lo que Él hace por mí. Él es mi mediador, mi intercesor, mi sumo sacerdote, mi abogado, mi hermano ante el trono de Dios. Y eso es lo que tiene valor.
Y si no entienden por la buena, lo van a entender por la mala. Porque como están unidos con el Estado, a la ley dominical y antes de la ley dominical, a la pandemia del coronavirus, se tienen que someter al Estado. Ahí vamos ya, ahí vamos. Entonces, los judíos, todavía en el año 65 seguían con sus sacrificios en el templo, ahí seguían. Aunque los romanos ya estaban rodeándolo, ya venían, ellos seguían ahí. No lo entendieron por la buena, lo iban a entender por la mala. Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Pablo les da las razones a los hebreos para decir, ¿saben qué? Ese sacerdocio, todo lo que está pasando ahí en el santuario terrenal, nos proyecta la salvación, pero son sombras de la salvación. Porque la ley teniendo, Hebreos capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de ¿qué? ¿Qué te está diciendo ahí? Hermano, el santuario terrenal, el templo que están por destruir los romanos en el año 70, es sombra de un santuario donde Cristo ya se metió. Amén. Eso es. Dice, pero no es la imagen misma de ¿qué cosas? De la salvación, de las cosas celestiales. ¿Qué dice allí? Nunca ¿qué? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen ¿qué? Continuamente cada año, ¿qué dice? Hacer perfectos a los que se acercan. Pablo dice, ustedes pueden seguir cada año en la mañana y en la tarde ofreciendo holocausto y en el día ofrenda de paz, ofrenda de agradecimiento, ofrenda por el pecado, ofrenda por el pecado de ignorancia, ofrenda por los celos y los que han estudiado el tema de las ofrendas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer todo eso continuamente y grábense esa frase, continuamente ¿qué? Cada año, porque eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos, la frase continuamente cada año. Muchos la confunden con el día de la expiación. Continuamente, ¿quién hacía el sacrificio continuo? ¿Dónde se hacía? ¿En el santuario? ¿Sí? ¿Quién lo hacía? ¿El sumo sacerdote o el sacerdote? El sacerdote. ¿Y el sacerdote estaba mandado por quién? Por el sumo sacerdote. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver en los evangelios, en el tiempo de Jesús dice los evangelios, y aquel año era sumo sacerdote ¿quién? Anás. Aunque Anás no oficiaba por sí mismo, el que le ayudaba realmente ¿quién era? Dice Caifás. De otra manera, verso 2, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de ¿qué? De pecado. Por eso en estos sacrificios, ¿qué dice? Cada año se hace memoria de ¿qué? De los pecados. Y aquí se está refiriendo ¿a quién? Al día de la expiación. En el verso 1 tenemos que continuamente cada año es lo que se hacía en el altar del sacrificio y mucha de esa sangre se metía al lugar santo. Continuamente cada año. Y una vez al año, como dice al final, pero estos sacrificios cada año se hacía memoria ¿de qué? De los pecados. Dice, pero esos sacrificios nunca nos podían hacer ¿qué? ¿Qué es la palabra perfecto? La palabra perfecto es la palabra completo en Cristo. Es la palabra griega teles. De ahí viene telón, cuando se cierra algo, cuando ya se completó. En el teatro romano se usaba la palabra telón, cuando ya se había completado una obra. Y es la misma palabra que se usa aquí. Dice, esos sacrificios, aunque los hicieres con el animalito sin defecto, aunque se derramase sangre
de ese animal sin defecto, aunque se hiciera de manera continua y puntual, no tenía la capacidad de completar la vida de Cristo en nosotros. No. Por eso Pablo les dice, miren, hace 30 años que Jesús penetró más allá del velo. Amén. Siglo primero. Y el énfasis es ese en el libro de Hebreos. Dice, y pueden seguir haciendo sacrificios, pero eso no completa nuestra salvación. Necesitamos un sacrificio que complete nuestra salvación. Amén. Es decir, que sea lo suficientemente y que tenga todas las características celestiales para salvarme. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, él dijo, este es el sacrificio completo. Amén. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. ¿Quiénes son los que se acercaban al santuario a llevar el sacrificio? Bueno, todos los días, ¿quién hacía el sacrificio? El holocausto, ¿quién lo hacía? El sacerdote. Y ardía el sacrificio continuamente hasta la tarde, y en la tarde ardía continuamente hasta la mañana, y así. ¿Quién encendió ese fuego, por cierto? Dios. Y en medio de ese fuego que había encendido Dios, y en medio del fuego de los holocaustos, allí llegaba el pecador, que somos todos nosotros. Amén. Y en medio de ese fuego ahí metíamos nuestra ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Y por eso nos acercábamos al santuario terrenal. Pero esos sacrificios no podían completar en nosotros la obra de salvación. Por eso, hacernos perfectos. Hay unos que hasta el día de hoy, y yo escuchaba allá en Guatemala, que hasta siguen ofreciendo el sacrificio. Algunos siguen con las fiestas, se comen la Pascua. Algunos siguen comiéndose los panes, ¿cómo se dice? Sin levadura. Ácimos. Algunos las hierbas amargas. Piensan que eso, no, eso no hace perfecto. Las hierbas están amarguísimas. Eso quizá lo hace perfecto para que le limpie el estómago, nada más. Claro. Ya no. Aquí no andamos ya con... Pablo tuvo que enfrentar una cantidad de vientos de doctrina. En Gálatas, todo tiene que ver por no entender y comprender lo que pasó cuando Cristo penetró más allá del velo. Todo el que no entiende el santuario va a venir con doctrinas raras, tristes. Algunos nada más andan con el año 2031, que ahí viene, y que ahí viene el 2031, y ese es su evangelio. Otro, no, que el Espíritu Santo no es Dios, y que mira que un soplo, y que no es Dios, y ese es su evangelio nada más. Y tantas otras cosas. Pablo les dice, era necesario que Él penetrara más allá del velo, porque su sacrificio es el que sí nos puede hacer completos. Siguiente punto. Sacrificio, el santuario terrenal, era dirigido por hombres que débiles. Hebreos capítulo 7, verso 28, vamos a la escritura. Hebreos 7, 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes. ¿A qué? A hombres que débiles. Hebreos 7, 28. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho que dice, perfecto para siempre. Amén. A ver, los sacerdotes cuando estaban aquí en la tierra, en el santuario terrenal, ¿eran débiles? ¿Recuerdan de algún sacerdote débil?
El primero. Aarón, ¿qué pasó con Aarón? Sí, sus hijos, que eran sacerdotes, sus hijos mismos, fueron débiles. ¿Sí? Y el más débil de todos los sumos sacerdotes fue el que entregó a Cristo. ¿Quién? Anás, Caifás. Porque le pagaron a Judas, dice, entréganos al maestro. Un sacerdocio débil. Y lo que los debilitaba a muchos a ellos, entre sus faltas y todo, después la corrupción, pues era el dinero, ¿o no? Léanse, decía a todas las gentes. Hacían una venta tremenda en el santuario terrenal. Sí, el sumo sacerdocio era un poder que se buscaba políticamente, que los romanos vieron esa debilidad. Y los romanos llegaron a poner a los sumos sacerdotes. Entonces, era un sacerdocio débil. Ahora ustedes piensen si Cristo, cuando Él estaba aquí en la tierra y multiplicó los panes y los peces sin haber dado su sacrificio todavía por nosotros, hubiera dicho, sí, quiero ser rey. Hubiera sido un sumo sacerdote, ¿qué? Débil. Además, no cualificado. ¿Por qué? Porque ya era rey sin dar su vida. Oh, hermano, dice aquí la Escritura, el Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, todo sumo sacerdote en la tierra era débil. Ayer nuestro hermano Salomón leía una frase, debilidades heredadas, tendencias heredadas y ¿qué más? Y cultivadas. Eso lo traía todo sumo sacerdote y ellos fueron vencidos, vino la tentación y fueron vencidos, ¿sí o no? Y pecaron. Por eso en el libro de Levítico hay ofrendas por el pecado del sacerdote. ¿Lo han leído? Pero por eso, hermanos, el santuario en la tierra, Pablo les dice, en el año 65, a los judíos les dice, ese ministerio de ese santuario, pues no, realmente no, es una figura de lo que Cristo va a hacer por mí. Pero ustedes todavía se están fijando en esos sacerdotes, cuando hace 30 años ya tengo yo a Jesucristo el perfecto, orando, intercediendo, pidiendo por mí en el cielo ante el Padre. Hermanos, no fijemos nuestros ojos en los hombres. Ahorita no hay ningún sacerdocio terrenal. ¿Entendemos? No lo hay. Roma puede decir, oh, ahí están los sacerdotes, porque eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Eso es lo que dicen. No es que es necesario tener un sacerdote porque en el Antiguo Testamento había sacerdotes. Pero si tú lees el libro de Hebreos, tú dices, sí, pero esos sacerdotes son débiles y tienen que ofrecer ofrenda por su pecado. Porque ellos continúan con ese sacerdocio débil. Fíjense, les cuento, y esto acaba de pasar. Iba un hermano de sostén propio, ya eran como las 6 de la tarde, iba el hermano de sostén propio y me dice, y hermano, dice, de repente adelante va una camioneta y adelante de esa camioneta iba otra con pacas, las pacas que se hacen en el campo, de pasto seco, de verde, lo que sea. Y de repente la camioneta, ¡pam!, le pega a la que lleva las pacas y botan las pacas. Se pegó tan duro que se enchuecó todo lo de enfrente y bajamos, vamos a auxiliar a esa persona. Y hermano, dice, íbamos detrás de él, éramos los primeros. No había ambulancia en ese momento, éramos los primeros. Y a los que les ha pasado eso saben que así es. No tiene que auxiliar.
Y corren los vecinos y ahí el hermano ya estaba. Vamos a sacar al chofer, vamos a sacarlo. Y hermano, que empezamos a sacar al chofer. Venía oliendo alcohol, pero un alcohol tremendo. Con razón te chocaste. Pero dice, pero eso no le quiero decir, hermano. Y cuando el vecino dice, es el padre Mateo. El padre Mateo se acaba de chocar. Y el hermano de esos ten propio estaba sacando al padre Mateo. Cuando me contaron esto, ¿qué tanta razón tiene la escritura? Y le digo, ¿qué pasó con el padre Mateo? Pues todos lo sacaron. Y se le reventó, bueno, lo supieron después, se le reventó el intestino, tremendo choque. Y dice, y hermano, allí venían todas las... Venía lleno de botellas del vino de la consagración. ¡Qué consagrado venía! ¿Y qué pasó? Se agarraron y se lo llevaron a un hospital regional y no pudieron ni detenerle la hemorragia, se lo llevaron al otro hospital. Y sí, le salvaron la vida. Pero, hermano, ya había quedado débil y le dio el coronavirus. Y era de aquí de Chiapas y lo trajeron desde el centro hasta acá Chiapas. Lo trajeron en cenizas. Acaba de ser. Amigo católico, el sacerdocio católico es débil. Y todo sacerdocio que así se presenta ante el hombre es débil. El único fuerte, seguro y perfecto es Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo les intentaba decir. Qué precioso es que nuestra fe no esté en ningún hombre. Y que su fe no esté en el Padre Mateo, ni en el Papa Francisco, ni en Ted Wilson. Pero ahora si tú dices, no confíen en los hombres, ¡ay, disidente! Ni en nadie, ningún presidente de asociación. Ningún hermano de sostén propio. No, no, no. No. No, no, en nadie. Solo en aquel que es nuestra segura y firme ancla. Aquel, como dice aquí, sacerdote perfecto para siempre. ¿Por qué perfecto? Tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Así que esta es la segunda razón por la que Pablo les dice a los hebreos, por eso el sacerdocio terrenal, el santuario terrenal, tenía que cesar, tenía que acabar. Siguiente. Porque los sacrificios que dice, no podían quitar ¿qué? El pecado. ¿Cuál es la diferencia entre eso y esto? Bueno, es que aquí los sacrificios eran continuos. Pero el objetivo de los sacrificios era enfocarnos en el sacrificio de Cristo que sí podía quitar con su sangre el pecado. Amén. Miren lo que dice, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 11. Allí donde están en sus casas. Hebreos 10, 11. Dice, y lo dice tan claro. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Mira, cuando tú vas al libro de Levítico, tú te vas a dar cuenta que si una persona pecaba por hierro era el mismo sacrificio, ¿sí o no? Había pecados definidos y eran los mismos sacrificios. Ahora les quiero decir algo que dice el hermano M.L. Anderson, y me encanta lo que él dice en su libro, se lo recomiendo, lean su libro El Santuario y su Servicio. Él decía, a ver, cuando tú pecabas, en ese momento,
Puede que tú anduvieras cerca del santuario o puede que anduvieras lejos del santuario, en otro pueblo. Ya cuando salen cuando entran a la nueva tierra, la tierra prometida. Inmediatamente tú pecabas, tú debías llevar ¿el qué? Tu ofrenda. Pero sucedía así en la realidad. Por ejemplo, si una persona andaba por allá en un pueblo y mataba a alguien, no de manera intencional, sino no intencional, pero era pecado, ¿verdad? En ese momento él por su pecado, ¿qué merecía? La muerte. Y en ese momento él ¿dónde debería estar? Ofreciendo. ¿Pero se podía? No, porque había pecado. Entonces en ese momento, ¿qué ofrenda cubría su pecado? Si él todavía no se acababa de cometerlo. Oh, hermano, el sacrificio de la mañana, el holocausto, y el sacrificio de la tarde, ardía y era ofrecido para cubrir ese pecado. Pero eso no lo exoneraba a él de ir a ofrecer ¿qué? Sacrificio por su pecado. En la vida real, cuando tú y yo cometemos transgresión a la ley, en ese momento, ¿qué merecemos? La muerte. Para no morir tenemos que ir a confesar ¿qué? Nuestro pecado. Pero acabando de pecar, el sacrificio, la sangre del sacrificio, que hace que nosotros no muramos, es la sangre de Cristo. Qué glorioso es el Evangelio. Qué precioso es entender el santuario a la luz del amor de Dios revelado en Cristo. En cualquier momento. No sé si puedo comentar la experiencia de su hija, hermano, lo que le pasó con... Es un hermano que nos está viendo desde lejos. Ellos tienen un negocio y tienen que salir a repartir. Y la hijita de nuestro hermano es una señorita que iba repartiendo lo que venden. Y adelante iba un taxi y se metieron en una colonia y enfrente del taxi se pone una camioneta, se bajan unos individuos y le meten unos balazos al que iba adelante del coche de donde iba la hija de nuestro hermano. Estaba la hija de nuestro hermano, el taxi y la camioneta que se mete. Se bajan, matan al que está allí. Y le dice nuestro hermano a su hija: ¿y qué si hubieran seguido contigo? ¿Estabas lista? Hermanos, si nosotros estamos listos, si todos los días nos metemos más allá, no del primer velo, sino del segundo velo. Amén. Nuestra vida en Él puede estar lista. En Él puede estar lista. Por eso dice que estos sacrificios muchas veces, que dice, nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. A ver, hermano, la sangre de todos los animalitos, Por ejemplo, el más pobre, que no tenía para una cabra o para un cordero, más pobre, que tenía que llevar. Tenía que llevar una palomita y supongamos este es el altar. El sacerdote tenía que matar la palomita y exprimir la paloma al pie del altar. Ahí en el altar. Pero tanto sangre de paloma como de machos cabríos, como de cabras, como de corderos, como de becerros, no tenían el poder para quitar el pecado. Eran un símbolo, pero no tenían poder. Por eso algunos están diciendo ahorita, se va a construir el tercer templo, y están emocionados del tercer templo.
Y los davidianos dicen, es que tenemos que ir hasta Jerusalén y desde allá empezar a predicar el mensaje del tercer ángel. Andan todavía metidos en las sombras. Dice aquí que ningún sacrificio, dice día a día el sacerdote, todo sacerdote día a día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa era otra razón por la que lo terrenal tenía que cesar para empezar con lo celestial. Amén. ¿Por qué estamos dando estas razones, hermanos? Porque es necesario que en el cielo Cristo entrara más allá del velo al verdadero santuario, no hecho de manos, para hacer la verdadera ministración. Amén. O sea, tenemos que tener bases sólidas. Si no tenemos bases sólidas, viene un vientecito ecuménico. ¿Quién es un vientecito ecuménico? El hermano que te dice, hermano, lo extrañamos y su banca allí está esperando. Eso es un viento. Y si tu ancla no está firme, ¡ay, mi banca! Muchos que cambian el ministerio de Cristo, su fe en el ministerio de Cristo, por un miserable plato de lentejas. Miserable plato de lentejas. No tienen ancla. Y algunos, repito, pasan situaciones duras y difíciles y que dicen, no, yo creo que el ancla perfecta y segura es para otros, para mí no, me abandonó, no me contestó como yo quise. Hermanos, la sangre de Cristo, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué dice? Una vez, no muchas veces, para siempre un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿A quién fue a presentar esa sangre? A la diestra de Dios. Su sacrificio tiene poder para perdonar y quitar pecado. Por eso todos los pioneros hablaban de la victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado, porque hablar de la victoria sobre el pecado es hablar de la obra de Cristo contra el pecado. Amén. Pero ya después de allí surgió un señor que se llama Bullón y dice, no se puede. Surgió un mini cuernito porque es la obra del cuerno pequeño. Hay cuernitos protestantes, entre comillas, que repiten lo que el cuerno pequeño habla, contra la ley de Dios, contra el ministerio de Cristo. Dicen, no se puede. Hermano, ahí está. Pablo le está diciendo en el primer siglo, año 65, la obra de nuestra ancla y de su sacrificio es quitar el pecado. ¿Está claro, hermano? Cuando tú te encuentres a Bullón en el YouTube, mándale un mensaje. Hay todavía hermanos que ahí andan embullonados y de nueva teología. Esa es su doctrina de ellos. Ahora, sí, entendemos que por eso Cristo vino a sustituir el santuario terrenal, que era una sombra ¿de quién? De una realidad, de la verdadera ancla. Amén. Y su sacrificio y su sangre presentada a la diestra de Dios en aquel tiempo en el lugar santo, ahora en el Santísimo, es garantía para nosotros. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? La fe de Jesús. Qué tremenda garantía. Qué tremenda garantía. Así que el sacrificio de los animales no podía quitar el pecado. El sacrificio de Cristo sí. Amén. El énfasis, hermanos, en los sacrificios es la sangre.
Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la Escritura? No hay remisión de ¿qué? De pecado. Hermano, cuando vemos sangre, hay mucha gente que se espanta al ver sangre, ¿verdad? Y nosotros cuando vemos sangre, que decimos, ay, rápido, ponle un curita. No, el Padre Mateo, no. Una bendita ahí, para que no salga. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecado. No hay perdón de pecado. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, verso 4. Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque aunque era necesario para la salvación, el santuario terrenal no era lo suficientemente completo para salvarnos. Y habían pasado 30 años y el pueblo judío no lo entendía. Por eso Pablo agarra y le escribe a los romanos y les dice, perdón, a los hebreos. Y les dice, es que esto es. Bueno, también le escribió a los romanos y le dijo lo mismo, pero de otra manera. De la efectividad del sacrificio y la sangre de Cristo a través del tema de la justicia por la fe. Amén. Pero a los hebreos le está hablando con lenguaje hebreo. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice, porque la sangre de ¿qué? De los toros. ¿Y qué más? Y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? Los pecados. Pregunta, hermano, ¿cuándo se ofrecían los machos cabríos en el santuario? ¿Cuándo? ¿Saben que esto lo agarra Desmond Ford? Para decir, ¿ya ven? Que cuando Cristo entró al lugar santo, es día de la expiación. Porque está hablando de los animales que se hacían, que se usaban para sacrificio en el día de la expiación. Dice, ustedes los adventistas están mal. Y se reunió con los principales cerebros en un rancho llamado Glacier View, en Colorado, Estados Unidos, 1980. Y llegaron los teólogos y se sentaron, hicieron grupitos. Y después de que terminó eso, esa reunión, dijeron, desfraternizado Desmond Ford. Bueno, ya se acabó todo. No es cierto. Después, el siguiente verano, mandaron una carta a la asociación diciendo, creo 29 o 39 teólogos del seminario de Andrews le damos la razón al pastor Desmond Ford. ¿Qué creen? Agarra este verso, Desmond Ford, y dice, los machos cabríos se ofrecían en el día de la expiación. Y si tú no entiendes hebreos, como 70 pastores en Australia, y como la mayoría de los pastores hoy en la organización, le dan la razón. Sí, es cierto, machos cabríos, día de la expiación. Entonces, el día de la expiación es cuando Cristo subió más allá del velo. Y ellos dicen, no, es que no es el velo del primer lugar, del lugar santo. Este se está refiriendo al velo del lugar santísimo, porque el lenguaje figurativo es de la expiación. Y el que no está bien centrado, espero que nadie ahorita me esté tambaleando, nadie. Por eso primero, el arca firme. ¿Y cuándo se ofrecían los toros? Recuerde que era cuando el sacerdote pecaba. Se tenía que ofrecer los toros. Pero los machos cabríos, día de la expiación. Y uno era para Dios y otro para quién. Para hacer. Entonces, ¿cómo le vas a hacer ahí cuando alguien te diga? Y te puedes encontrar con un mismo adventista de esa línea y te va a decir, como, ¿saben qué decía Desmond Ford? Desmond Ford decía, le pregunta, ¿usted cree en Elena White? Ah, sí, tremenda mujer, profeta de, no, nunca dijo profeta de Dios, una mujer con muchos spiritual insights, muchas aportaciones espirituales. Oiga, pero ¿cree que lo que ella dijo que pasó al lugar santísimo en 1844? No, es que ella no fue teóloga, ahí se equivocó, ahí no creo, ahí no.
Oiga, ¿usted cree que en 1844 pasó algo? Sí. ¿Qué pasó, hermano de Montfort? Nació la iglesia adventista. Oiga, pero no pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo. No, aquí está la base. Que con sangre de machos cabríos entró al lugar santo. Perdón, al lugar santísimo. Necesitamos bases sólidas y firmes. Si no las tenemos, los enemigos más acérrimos serán los que una vez se gozaron el mensaje del tercer ángel. Ahora, recuerden que nosotros vamos a contestarle a de Montfort. ¿Está bien? Porque de estos hay muchos adventistas hoy. Una de los que no saben ni el santuario terrenal. Tristemente, hay adventistas que ni la sombra saben. Estoy caminando, ¿de quién es esa sombra? ¿Quién sabe? Pero no es mía. No soy adventista, no me sé el santuario, pues. Si no se saben las sombras, ¿cómo van a comprender la realidad? Y para comprender la realidad hay que comprenderla en base a las sombras. Recuerdan que nosotros empezamos diciendo en el libro de Hebreos que que Jesús es superior ¿a quién? A los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón. Pues lo que aquí está diciendo es que la sangre de Cristo Jesús es superior a cualquier sangre de todos los animales que se ofrecían en el santuario terrenal. A ver, ¿la sangre de un macho cabrío realmente podía quitar los pecados? No, la sangre no. Aunque fuera, ¿cuántos días de la expiación pudieron haber existido desde que se da el santuario hasta la muerte de Cristo? Más o menos, ¿cuándo es que se da el santuario? Moisés, unos 2000 años antes de Cristo. ¿Cuántos días de la expiación? ¿Cuántos machos cabríos para quitar el pecado del pueblo en el día de la expiación? Vamos a ponerle así, más o menos unos 2000. Porque era uno por año, ¿verdad? 2000 machos cabríos para el día de la expiación ser ofrecido para quitar el pecado. No podían la sangre de esos machos en el día de la expiación quitar el pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la sangre de Cristo Jesús es superior a cualquier sangre de cualquier animal. Y esa sangre de Cristo sí puede y va a quitar el pecado de los que se acercan a Cristo. Amén, hermanos. Ahora, lo que de Montfort dice, zarandeó a muchos. Inmediatamente es desfraternizado. 70 pastores en Australia dicen, yo también dejo mis credenciales. Allí está la base de que cuando Cristo entra al santuario celestial, entró al lugar santísimo, porque dice, no con la sangre de machos cabríos. Lo dice más adelante también. Tiene razón, decían ellos. Y hermanos, muchos fundaron su fe en lo que dijo este pastor. Muchos fundaron su fe. Por eso hoy el adventista dice, escúcheme lo que dice, bueno, pues si tú crees eso, que tiene mucha base, entre comillas. Hermano, ¿sabes para quién tiene base? Para el que no estudia. Para el que no estudia, el error le va a parecer nueva luz. ¿Cierto? Para el que no estudia. Pero cuando comienzas a estudiar, no lo vas a ver error. Perdón, no vas a ver verdad. Vas a ver error en esa falsa propuesta. Muchos se fueron, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la posición del adventismo tradicional? ¿Por qué creen que ellos dicen que hay adventistas centristas, liberales y qué más? Y evangélicos, y todos bajo la misma sombrilla.
¿Qué están diciendo? A mí no me importa cómo tú interpretes si Cristo cuando se fue al cielo entró al lugar santo más allá del velo, o como nosotros creemos, y esta es nuestra base, que fue a iniciar el lugar santísimo, la obra del lugar. No me importa. ¿Sabes qué? Somos adventistas. Y por eso tú encuentras ahí adentro una vasta cantidad de apóstatas. Y el sábado te puede estar predicando uno que crea que Cristo pasó más allá del velo, pero te van a decir, pero no hay velo. Ay, otra cosa más. Eso lo vamos a estudiar mañana. El tema de que en el cielo hay un santuario con bases bíblicas. Amén. Creo en Elena de White como profeta. Hay gente en el mundo que no cree y que me está diciendo, muéstrame con la Biblia. Lo vamos a mostrar con la Biblia. Amén. Que en el cielo literalmente hay un santuario. Y que allí Cristo ministra por nosotros. Entonces, hermanos, ese adventismo donde unos creen, otros no creen, otros creen como ellos se imaginan, otros creen degradadamente la doctrina del santuario, pero dicen unidad en la diversidad. Ese es el concepto ecuménico que inventaron los jesuitas después del Concilio Vaticano II. Unidad en la diversidad. ¿Cómo tú crees, hermano, ahí en tu casita sentado? Pues yo creo que sí empezó el día de la expiación cuando Cristo ascendió al cielo. Pero vas el sábado a la iglesia y das tus diezmos. Qué bueno, eres adventista. ¿Tú crees? No, yo no creo que Elena de White. Elena de White, como de Montfort, yo creo fue buena en Deseo a todas las gentes. Qué bonito libro, decía Desmond Ford. Qué bonito libro el Deseo a todas las gentes. Pero conflicto de los siglos, cuando dice que hay un santuario, copia del terrenal y que está... No, allí está mal. Pero guarda el sábado y das tu diezmo. Qué bueno, vente, vamos a comer. ¿Y tú, hermano? No, yo Elena White no creo nada, ni que fue inspirada, ni que fue nada. Esa fue una mujer que no sé qué cosa. No crea que estaba loca por una piedra que le pegó en la cabeza. Entonces, ¿no crees? No. Pero das tus diezmos y obedeces al pastor. Qué bueno. Unidad en la diversidad. Doctrinas de demonios. ¿Qué unidad y la diversidad? Que no creas nada de esos cuentos. Solo la sangre de Cristo, hermanos, que es más valiosa que la de toros y machos cabríos, es la que puede quitar ¿qué? El pecado. Hebreos 9:12. Y hermano, este es el verso que usan ellos dicen, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Te das cuenta otra vez? Y te dice estos teólogos que le dieron la razón, los teólogos de Andrews a Desmond Ford, dice, es que tiene razón. Y Desmond Ford dice, ustedes no saben, pero me han llamado pastores, administradores, y me dicen, tienes razón de esto, tienes razón. Este señor no vino a zarandear al pueblo. ¿Sabes por qué no vino a zarandear al pueblo? Porque el pueblo no sabía el santuario. Se lo habían quitado desde hacía tiempo, desde el 57, estamos hablando de 1980. Este señor vino a zarandear a la cabeza, a los cerebros. Conocí a dos personas que estuvieron en esa reunión con él. Solo hubo un latino. Dos de ellos fueron mis maestros. Y él nos contó una ocasión que sí salieron súper zarandeados. Hubo un hermano de sostén propio, historicista, que fue el primero que lo enfrentó. Y que fue invitado aquí a México 2 veces. El hermano Colin Standish, australiano. Su abuelita de Colin Standish había conocido a la hermana White en Australia. Y él tenía la fe pura adventista. Amén. Y cuando él era director de una facultad en el Colegio Adventista de Australia, el hermano Standish, Desmond Ford era el director de la Escuela de Teología. Y el hermano Standish fue el primero que se empezó a dar cuenta de la nueva teología que este director de teología estaba enseñando a sus alumnos. Y agarró el teléfono, llamó a la conferencia general y le dijo, hey, está pasando esto, están negando el santuario. ¿Quién? Este señor, Desmond Ford.
¿Qué está diciendo? No, que la sangre de los machos cabríos se equipara a la sangre de Cristo allá cuando entró más allá del velo, y dice que no hay santuario, que a poco Cristo puede estar en una cajita de tantos por tantos allí encerradito. Fíjense lo que decía este señor de Montfort. Y a un intelectual dice, sí, es cierto, ¿verdad? No nos hemos puesto a pensar que cómo Cristo va a estar en un lugar santo de un tantos por tantos metros, ¿a poco? Pero ellos no entienden la inspiración. ¿Qué dice Éxodo 25:8? Y me harán, ¿qué? Un santuario. ¿Y qué dice? Y yo no puedo estar en medio de esos. ¿Dijo Cristo así? Dijo al revés. Dijo, me van a hacer un santuario y yo habitaré, ¿qué dice? En medio de ellos. Y las medidas del lugar santo, sobre todo del Santísimo, son medidas pequeñas, ¿sí o no? ¿Y allí estaba la presencia de Dios? ¿Sí o no? Emmanuel, Dios con nosotros. La Shekinah, la presencia de Dios. Ahí estaba en el lugar santo, ¿sí o no? Perdón, en el lugar santísimo. Sí. Incluso en algunas ocasiones la presencia de Dios se manifestaba fuera del santuario. Entonces, si en las sombras era capaz de Cristo estar, ¿dónde? En un cuadrito llamado, ¿qué? Lugar santísimo. Estos teólogos no lo entienden. Ellos dicen, no, ¿cómo es posible que allá arriba Cristo esté en un lugar santísimo también encerrado? No, hermano. El teólogo quiere un razonamiento, bajo un razonamiento entender la inspiración. Y su razonamiento echa abajo la inspiración. Entonces el hermano Standish le dijo, hey Des, así le llamaba Des. Esta historia me la platicó directamente de primera mano el hermano Standish, el que se enfrentó a esto. Y le dijo, Conferencia General, acá tenemos un problema, ¿verdad? Como dicen acá, Houston tenemos un problema. Cuando hay problemas allá arriba en el espacio. En el espacio adventista había un problema. Dice, es que le dijeron, eso es allí en un colegio lejos allá. Es un colegio. No te preocupes. Le vuelve a llamar. Varios están aprendiendo un nuevo concepto, que no hay santuario, que todo inició allá el lugar santísimo cuando Cristo se fue. No. Pedimos su ayuda y tuvo que venir él personalmente a la conferencia general. El que les alertó de todo esto fue un hermano historicista, cuya abuelita conoció la fe de parte de la hermana White. Y hay algunos sermones ahí traducidos en el internet, por si alguien por primera vez está viendo esto. Y le dijeron, no te preocupes, hermano Colin, le decían. Dice, él es un pececito chiquito en una pecerita chiquita allá. Dice, pero cuando venga acá va a ser Dice, él allá es un pez grande en una pecera chiquita. Allá donde está, es un pez grande, porque está con un doctorado. Pero es una escuela chiquita, es Australia. Acá tenemos el seminario teológico adventista. Acá están los teólogos, acá están los peces grandes y gordos. Y ese pececito grandote en una pecerita chiquita llegó a donde estaban los otros pecesotes y se los comió. En aquel concilio de Glacier View en Colorado, esos peces salieron todos comidos. Y a partir de allí, la Conferencia General editó el comentario sobre Daniel y Apocalipsis. Un comentario de Instituto de Investigación Bíblica, Biblical Research Institute, Instituto de Investigación Bíblica. Muchos adventistas saben poco esta historia de lo que pasó. Pero lo hicieron, escucha bien cómo le hicieron la réplica de Montfort. Lo hicieron con un lenguaje que a veces ni ellos mismos entienden. ¿Cuánto más el pueblo? Lo hicieron con un lenguaje inaccesible para el pueblo, que solo los teólogos y los configurados para codificar la teología lo podían entender. Entonces ahorita el pueblo quedó sin ancla y hablando o sea, tenemos un ancla, Cristo Jesús.
A lo que voy es de que no se le ha mostrado esa ancla al pueblo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un barco sin ancla, en un tsunami llamado ecumenismo, pluralismo teológico. Y para eso Dios nos ha levantado, hermanos. Amén. Para volver a las sendas antiguas. Y este es otro verso que usó él. Romanos 9:12, hermanos. Hebreos 9:12. Le da una connotación que si tú no estás bien anclado, te mueve. Estamos terminando. El penúltimo punto dice, los sacerdotes transgreden ¿qué? La ley. Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios ¿qué? Por sus propios pecados. ¿Cristo Jesús pecó? No. Era necesario un nuevo santuario celestial, porque los sacerdotes eran débiles, los sacrificios eran continuos, la sangre era de animales, el sacerdote pecaba, y eso no nos podía dar seguridad de ¿qué? De salvación. Y también tenía que ofrecer sacrificio por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿qué dice? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La palabra ahí una vez es la palabra en griego hapax. La vamos a ver más después, el día de mañana. Hermano, el día de mañana me gustaría iniciar para aprovechar el tiempo, porque hoy apenas terminamos la introducción. No me dio tiempo de hablar de lo que les quería hablar. No quiere decir que no les quería hablar esto. Esto es la introducción. Pero si hoy empezamos realmente a hablar aquí ante la cámara a las 6:30. Pero bueno, ustedes deciden, los hermanos que están viendo deciden. Y la última, no produce ¿qué? Obediencia en el corazón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 6. Es decir, el santuario terrenal era sombra y figura que no podía producir cambio y obediencia a los 10 mandamientos. Era lo que dice la Escritura. Verso 7. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Entendemos? Pablo está diciendo. Es que necesitan comprender que en el año 65 necesitamos un santuario perfecto en el cielo. Amén. Un santuario perfecto en el cielo. ¿Por qué? Porque si el primero hubiera sido perfecto, ¿para qué le estoy hablando de un segundo? ¿Y qué es perfecto? Si el primer santuario hubiera completado mi salvación. Era una figura de la salvación, pero no completaba mi salvación. Y sigue diciendo, verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué dice? No permanecieron en mi pacto. Verso 10, por lo cual este es el pacto que ahora en la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, que haré en la casa de Israel, con la casa de Israel, pondré mis leyes ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? ¿Dónde quiere gobernar Cristo? ¿Qué dice? Pondré mis leyes ¿dónde? En la mente. Amén. Había leyes, no solamente la ley de Dios, claro, esa es la perfecta, amén, pero había leyes del sacrificio, había leyes del perdón. Ahora, eso lo tienen que entender en su mente, amén. Se necesita ofrecer sacrificio, que es Cristo, su sangre, que es Cristo, por los diferentes pecados, porque se ha violado la ley de Dios. Obviamente aquí el énfasis, claro, es la ley de Dios, pero aquí dice mis leyes, plural. Había ley para el sustituto del pecado, había ley para varias cosas. Ahora, eso lo tienes que entender en tu mente. Amén. Hermanos, para eso era necesario que el segundo, el celestial, el verdadero.
donde Cristo entró por nosotros como precursor. Y termino con este verso. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Pidámosle a Dios, Señor, te necesito, tú eres mi Salvador. Si no te he tenido como mi más segura ancla, si mi fe y mi confianza ha estado en otra persona, en una organización religiosa, perdóname. Puede ser pecado de ignorancia o no de ignorancia intencional, perdóname. Quiero hacerme y amarrarme a esa ancla preciosa, y a todo su ministerio, y a su sangre, y a su sacrificio, y a todo. Después del ministerio de Cristo en el santuario celestial, no hay otra ancla más. No hay, estaremos perdidos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.